En los pasillos silenciosos del Vaticano, donde cada decisión resuena con ecos que atraviesan siglos, ocurrió recientemente un gesto casi imperceptible en la superficie, pero profundamente revelador en su esencia. No hubo ceremonias ni anuncios fastuosos. Ningún titular de prensa interrumpió el flujo noticioso del mundo. Solo una línea, discreta, silenciosa, apareció en el boletín oficial. Y esa línea contenía más fuego espiritual del que muchos pudieron advertir a primera vista. Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino cuya ternura había conmovido al mundo, recibía una nueva misión. No era un cargo cualquiera. No tenía título rimbombante ni oficina en uno de los históricos palacios vaticanos. No se trataba de una estrategia de reposicionamiento ni de una distinción honorífica. Era algo distinto, más profundo, más esencial. Era el tipo de encargo que solo se confía a quienes ya han demostrado, con su vida, con sus lágrimas, con su fidelidad silenciosa, que están dispuestos a servir incluso sin ser vistos. El Papa León XIV, en su estilo sobrio y contemplativo, había designado a Tagle para liderar una misión destinada a reavivar uno de los corazones más vitales de la Iglesia, su dimensión misionera. Este nombramiento no fue una sorpresa para quienes siguen con atención los signos más sutiles del Espíritu en la vida eclesial, pero sí lo fue para muchos que creyeron que, tras el cónclave de 2025, cuando no fue elegido Papa, el tiempo de Tagle había pasado. Su figura, asociada a una espiritualidad compasiva, cercana a los pobres, fue interpretada por algunos como superada, como si su perfil pastoral no tuviera lugar en una iglesia urgida de decisiones estructurales. Sin embargo, lo que ahora emerge con claridad es que su aparente retiro era en realidad una preparación. El Espíritu no había terminado con él. Solo esperaba el momento justo para mostrar el verdadero alcance de su misión. Tagle no ha sido un príncipe eclesial. Nunca lo fue. Su liderazgo no se construyó a base de cargos ni de micrófonos. Se edificó desde lo oculto, escuchando a quien nadie oía, llorando con quien nadie abrazaba, arrodillándose donde otros pasaban de largo. En él, el Evangelio no se predica, se encarna. No se impone, se ofrece. Su testimonio no necesita adornos porque su coherencia habla con una elocuencia que no necesita palabras. El Papa León XIV, cuya brújula interior parece guiada más por la oración que por la lógica política, ha demostrado que no elige por influencia, sino por discernimiento. Conoce la fragilidad del espectáculo y sabe que lo que transforma a la Iglesia no son los gestos llamativos, sino la fidelidad paciente. Su elección de Tagle es una muestra inequívoca de esta visión. No se trata de una jugada eclesiástica, sino de una afirmación profética. La Iglesia necesita testigos, no gestores. Pastores con corazón, no técnicos con currículum. Hombres que ardan por dentro, no que brillen por fuera. Muchos interpretaron este gesto como una reparación. No en el sentido humano de un premio de consolación, sino como una confirmación espiritual. Dios, a través de su Iglesia, le dice a Tagle: aún no has terminado. Todavía tienes mucho que ofrecer. Y lo que ofrece no es un plan estratégico ni una reforma legal. Ofrece algo mucho más escaso y valioso en estos tiempos: una fe vivida desde la verdad interior, sin dobleces, sin máscaras. El encargo que ha recibido aún no se ha descrito públicamente en detalle, pero lo que se sabe es suficiente para comprender su profundidad. Se trata de reencender el alma misionera de la Iglesia en el siglo XXI. No se trata de más estructuras ni de conferencias globales, sino de formar evangelizadores con corazón ardiente, con pasión verdadera, capaces de cruzar fronteras culturales, religiosas y sociales, no con la arrogancia del conquistador, sino con la humildad del discípulo. En esta nueva etapa, la Iglesia no necesita operadores. Necesita contemplativos en acción. Hombres y mujeres capaces de mirar al mundo con los ojos de Cristo. Y Tagle, con su historia, con su forma de caminar junto a los pueblos, es un rostro visible de esa necesidad. Su conexión con las periferias del mundo católico no es casual. Es una respuesta al llamado que viene desde lo profundo, hacer que la Iglesia vuelva a hablar el lenguaje del corazón. En Filipinas, su tierra natal, el anuncio fue recibido no con fanfarrias, sino con oraciones.
No hubo celebraciones públicas, pero sí lágrimas silenciosas. Velas encendidas en capillas humildes. Susurros de agradecimiento en comunidades que ven en él no a un héroe nacional, sino a un hermano que ha permanecido fiel. Tagle, para su pueblo, nunca fue un funcionario de la iglesia. Fue, y es, un pastor. Un hombre que camina con ellos, que habla su lengua no solo en lo verbal, sino en lo espiritual. En África, en América Latina, en pequeñas comunidades de Asia donde la iglesia lucha por sobrevivir en medio de persecuciones, pobreza o indiferencia, su nombre se pronuncia con esperanza. No como el de un alto prelado, sino como el de un compañero de camino. Alguien que ha estado donde ellos están. Alguien que no predica desde un estrado, sino desde el llanto compartido. El Papa León XIV ha querido marcar un ritmo diferente. Mientras muchos reclaman eficacia, resultados y reformas visibles, él ha optado por la lentitud que permite madurar los frutos. Y en ese contexto, la elección de Tagle no responde a urgencias temporales, sino a una visión de largo aliento. Una visión que apunta a lo esencial, redescubrir la vocación de la Iglesia como madre, como casa abierta, como comunidad que acompaña. Tagle ha dicho sí una vez más. No con discursos, no con entrevistas, no con gestos para las cámaras. Solo con su disponibilidad. Como lo hizo cuando fue ordenado sacerdote. Como lo hizo cuando fue llamado a Roma. Como lo hizo cuando no fue elegido papa. Y ese sí tiene un poder especial, porque es pronunciado desde el lugar más puro, el del servicio silencioso. Quienes conocen el interior del Vaticano saben que este nombramiento, aunque aparentemente modesto, tiene una potencia espiritual que puede renovar continentes enteros. No es una exageración, porque el corazón de la misión no está en las oficinas ni en los informes. Está en las comunidades vivas, en los jóvenes que buscan sentido, en los pobres que esperan consuelo, en los pueblos que anhelan una fe que los abrace y no los juzgue. Y allí, en ese territorio del alma, Tagle tiene mucho que dar. La Iglesia está llamada a una conversión profunda. No una conversión ideológica ni estética. Una conversión pastoral, existencial, espiritual. Una vuelta al Evangelio vivido. Y eso no se logra con decretos. Se logra con testigos. Con personas como Tagle que no buscan el poder, pero terminan guiando. Que no buscan ser vistos, pero terminan siendo faro. Que no pretenden convencer, pero terminan contagiando esperanza. En este momento de la historia, cuando las estructuras tiemblan, cuando la confianza se erosiona, cuando la espiritualidad corre el riesgo de diluirse en eslóganes, el testimonio de un hombre sencillo como Luis Antonio Tagle se vuelve signo profético. Su designación no es solo una noticia, es un mensaje claro y directo. Aún es posible vivir el Evangelio con autenticidad. Y ese mensaje no requiere aplausos. Basta con la fe de quienes lo reconocen como lo que es, una invitación divina. A servir, a escuchar, a caminar, a llorar cuando hace falta, y a anunciar con la vida que Dios sigue guiando a su iglesia, incluso, y sobre todo, desde el silencio. A medida que el eco del anuncio se disolvía en la bruma de aquella mañana romana, el cardenal Luis Antonio Tagle, aún con la sombra del silencio sagrado sobre sus hombros, descendió las escalinatas de San Dámaso sin mirar atrás. Las losas antiguas de mármol, lustrosas por siglos de pasos, no crujieron bajo su sotana. El viento traía consigo un aroma de cipreses y piedra húmeda, pero también algo más, una tensión que parecía extenderse como un hilo invisible desde la cúpula de San Pedro hasta los rincones más lejanos de la cristiandad. El cardenal avanzaba con la calma precisa del que ha sido convocado no solo a una misión, sino a un momento que definirá el curso de generaciones. Ya no era solo el regreso de un hijo al Vaticano. La atmósfera en los pasillos del Palacio Apostólico lo confirmaba, los movimientos discretos de las hermanas laicas que lo observaban con respeto sin dirigirle palabra, los diáconos que bajaban la vista al cruzarse con él, y aquel joven monseñor filipino que, tras inclinarse ligeramente en señal de reverencia, murmuró apenas audible, como para sí mismo, ya está aquí. En los muros, los frescos de Rafael y los tapices flamencos parecían testigos mudos de un nuevo ciclo en la historia secreta del poder espiritual.
La primera audiencia no se celebró en la Sala Clementina ni en el Aula de las Bendiciones, sino en una cámara aún más antigua, más discreta y, a su modo, más impenetrable. Allí lo esperaba el Papa León XIV, sin escoltas, sin el ceremonial de los fotógrafos ni el murmullo de los asistentes. Vestía de blanco absoluto, sin el anillo del pescador, sin la cruz pectoral, sin más ornamento que sus ojos encendidos de propósito. No lo abrazó, lo observó, y en esa mirada, prolongada y quieta como una vela encendida en una cripta, estaba el verdadero peso de la encomienda. La voz del Papa resonó sin alzarse. Le habló de los años oscuros que se aproximaban, de una herida abierta en Oriente y de una grieta que crecía en Occidente. Le habló de las conversaciones clandestinas que tenían lugar en las embajadas del sur global, de pactos sellados entre emisarios de la sombra y prelados descontentos, de una red que se extendía por las catacumbas modernas del mundo, las universidades, los conventos en ruina, los movimientos juveniles de fe que ya no respondían a Roma. Y, finalmente, habló del Concilium Octavum, un círculo que no estaba en los registros, compuesto por 8 nombres que solo vivían en la memoria del pontífice. Uno de esos 8 era ahora Luis Antonio Tagle. No se discutió agenda ni se trazaron mapas. El Papa entregó al cardenal un anillo que no era de oro ni plata, sino de un metal antiguo, opaco, con una inscripción que solo podía leerse a contraluz. No era un símbolo, era una llave. Y luego, como si lo hubiera estado esperando por años, colocó sobre la mesa un pequeño estuche de cuero oscuro. Dentro, un documento manuscrito, sellado con lacre negro, instrucciones que solo podrían ser abiertas una vez llegado a su destino. Y el destino, aunque no se nombró en voz alta, estaba inscrito en la mirada de ambos: Manila, pero no la ciudad política, sino la otra, la oculta, la subterránea, aquella donde todavía cantaban los ecos de los mártires de antaño. Tagle salió del despacho sin hablar. Afuera, el aire parecía más espeso, como si la historia misma estuviera conteniendo el aliento. En el claustro lo esperaba un hombre que no llevaba sotana ni traje clerical, sino una guayabera blanca y zapatos de lona. Un rostro mestizo, marcado por el sol y por la vigilia. Se inclinó apenas y le ofreció una carpeta de papel manila con una sola palabra escrita a mano: Agnus. Lo siguieron en silencio hasta un automóvil negro sin placas. No hubo escoltas. No hubo comitiva. Solo el murmullo de los cónclaves que comenzaban a formarse en las terrazas más altas de Roma, donde los cardenales veteranos hablaban cada vez más bajo. Nadie sabía a ciencia cierta cuál sería el primer paso del cardenal Tagle, pero ya no se trataba de su regreso. Lo que estaba en juego era el futuro mismo del mandato apostólico en una era que ya no respondía a los símbolos, sino a los gestos ocultos, a las redes paralelas, a las fidelidades sin nombre. El avión partió esa misma noche sin figurar en los registros del Vaticano. Ni Alitalia, ni la Guardia Suiza, ni la Gendarmería Pontificia acompañaron su partida. Solo un dossier, un anillo y una palabra grabada en el interior de la carpeta: non confundetur. La llegada a Manila no fue registrada por los radares civiles ni por los informes de tráfico aéreo. El avión descendió entre nubes bajas, bajo una cortina de lluvia tropical que oscurecía incluso las luces de la pista. En tierra, no había prensa ni protocolo, solo una figura solitaria bajo un paraguas, esperando junto a un vehículo sin insignias. Vestía de seglar, pero su manera de estar quieto, de sostener el peso del agua sin moverse, delataba años de formación en el silencio. Entregó al cardenal una credencial sin fotografía y una llave antigua envuelta en un pañuelo de lino. En la llave, las iniciales LAT grabadas con una precisión que solo podía provenir de alguien que conocía la grafía de Tagle desde sus primeros años en el seminario. Durante el trayecto no hubo palabras. La ciudad pasaba al otro lado del vidrio como una sombra duplicada, los mercados cerrados, los callejones invadidos por humo de motores viejos, los rótulos en dialectos olvidados, y las cruces torcidas en las fachadas de concreto de iglesias cuya misa de gallo ya no se celebraba. El automóvil no se dirigió al arzobispado ni a la Universidad de Santo Tomás. Entraron por una calle angosta en el distrito de Tondo y descendieron por una rampa oculta tras un almacén en ruinas. Allí, en el subsuelo, una puerta metálica fue abierta desde dentro por un hombre ciego que, sin mirar,
susurró la contraseña, Lux in Tenebris. Era el umbral del primer nodo del círculo, un lugar fuera del tiempo que operaba bajo la apariencia de una fundación cultural extinta, el archivo menor de las misiones. Allí lo esperaban 4 personas sentadas alrededor de una mesa redonda sin documentos, sin carpetas, sin dispositivos electrónicos. Un sacerdote anciano de origen vietnamita, una monja africana con los ojos marcados por el exilio, un joven laico con una cicatriz reciente en la frente, y una mujer que no se presentó, pero que llevaba en su cuello una cruz de madera que solo se entrega a quienes han sobrevivido al proceso de ruptura ignaciana. Tagle no dijo su nombre. Nadie lo hizo. Solo se inclinó, colocó el anillo sobre la mesa y lo giró 3 veces hacia la izquierda. La luz de la sala se atenuó automáticamente. Un panel de piedra se deslizó detrás de un estante de Biblias en latín. Y entonces comenzó la verdadera reunión. Se le informó del estado de las diócesis intervenidas, de las comunicaciones interceptadas por la red de sombra, de los movimientos inusuales en las fronteras eclesiásticas de Papúa y Timor, donde obispos sin mandato estaban celebrando ritos alternativos y fundando comunidades sin vínculo formal con Roma. Le mostraron una hoja de papel de arroz con caracteres arameos trazados a mano por un converso de Alepo, recientemente asesinado en una misión encubierta. El texto, según los presentes, aludía a la reactivación de una corriente herética que llevaba siglos inactiva, los descendientes de los ebionitas, ahora aliados con una facción descontenta del clero latinoamericano. Pero lo más grave fue la mención de un nombre, Simeón de Aram, al parecer un teólogo ya excomulgado hacía más de 30 años, que ahora se hacía llamar el regente y que estaría convocando a un concilio clandestino en un lugar aún no determinado. El rumor, confirmado por 2 fuentes, hablaba de una fecha, septiembre del año siguiente. La reacción de Tagle fue guardar silencio durante largos minutos. Luego, con una lentitud deliberada, extrajo el documento entregado por el Papa León XIV y rompió el sello de lacre negro. Lo leyó una sola vez. Luego lo quemó sobre una pequeña lámpara de aceite. Cuando las cenizas se apagaron, habló por primera vez en voz baja, clara y sin temblor: comienza la restitución. Las siguientes horas fueron dedicadas a un mapa que no era geográfico, sino espiritual. Sobre una mesa oscura, colocaron relicarios, medallas antiguas, fragmentos de cartas y confesiones que habían permanecido fuera de los archivos oficiales. Cada objeto era una coordenada. Cada reliquia, un nódulo de resistencia o de traición. Se marcó con tinta invisible un trayecto que el cardenal debería recorrer en las semanas siguientes, tocando puntos en silencio, reapareciendo en capillas abandonadas, entregando señales antiguas a quienes aún recordaban los gestos del verdadero episcopado. Antes de retirarse, el joven con la cicatriz le entregó una caja de madera pulida. Dentro, un pequeño crucifijo con una cavidad secreta. Al abrirla, Tagle encontró un segundo anillo, más simple, sin inscripción visible. «Este no lo muestra», dijo el joven sin mirarlo. «Este solo lo usa cuando el camino se bifurca». Al salir del nodo, ya era de noche. La lluvia se había disipado, pero el aire era más denso, como si Manila entera hubiera dejado de respirar durante esas horas. Afuera, las luces de neón seguían anunciando templos carismáticos y pastores electrónicos. Los vendedores callejeros continuaban gritando su mercancía sin saber que debajo de sus pies, en silencio, se había encendido el primer signo de una restitución. Tagle no volvió al seminario. Se dirigió a una casa sin nombre, en el límite entre la ciudad vieja y el delta. Al entrar, el olor del mar y del incienso se mezclaban. Lo esperaban 2 ancianas que lo llamaron por un nombre que no usaba desde su infancia. Se sentó. Ellas colocaron ante él una taza de café negro y un misal antiguo. No dijeron nada más. Él cerró los ojos. Y por un instante, la historia, como un péndulo, pareció detenerse en el umbral de lo inevitable. La casa no tenía dirección, pero cada mañana llegaban a ella 3 cestas de pan y un ramo de guayabas verdes, siempre colocados con exactitud en el umbral, sin que nadie viera al mensajero. Las ancianas desaparecían al amanecer y regresaban al anochecer con barro en los tobillos y silencio en los labios. El cardenal Tagle leía, no con la urgencia del que busca, sino con la paciencia del que recuerda. En el suelo había cartas sin fecha,
informes redactados en tinta morada, fotografías borrosas de templos demolidos, y pequeños sobres que contenían mechones de cabello, fragmentos de hueso, cáscaras de incienso endurecido. No escribía nada, solo leía. Y a veces, con un alfiler dorado, marcaba una palabra o una línea que nadie más habría considerado significativa. Esta, decía en voz baja, es la raíz torcida. Las noches eran interrumpidas por breves transmisiones codificadas, recibidas a través de un radio obsoleto conectado a un generador manual. Se escuchaban fragmentos en latín, lamentos monofónicos, nombres en griego que solo aparecían en glosas apócrifas del siglo VI. Una vez, una voz femenina susurró: el regente ya no está en el sur. Ha cruzado la línea de los signos. Nadie explicaba nada más. Pero él lo entendía todo. El sur ya no era seguro. El concilio alternativo se había adelantado, y una serie de nombramientos paralelos habían sido anunciados en un documento sin firma, divulgado como si se tratase de una epístola antigua recién descubierta en el Mar Muerto. Algunos obispos, confundidos por el lenguaje, habían comenzado a replicar los gestos sin saber que estaban participando de una liturgia dislocada, donde la cruz ya no apuntaba al sacrificio, sino a una forma híbrida de reconciliación sin culpa. La decisión fue tomada sin consulta. La restitución debía interrumpirse. Lo que estaba en juego ya no era la unidad, sino la línea misma entre lo verdadero y lo tolerable. Tagle descendió por última vez al subsuelo, esta vez acompañado por un joven indígena que portaba una esfera de vidrio envuelta en sal. El nodo estaba vacío, pero sobre la mesa aún permanecía el segundo anillo. Lo tomó. No lo usó. Solo lo llevó en la palma cerrada mientras subían a un vehículo sin placas y se dirigían, sin mapas, hacia el norte. El viaje duró 3 días. En cada parada, el cardenal descendía y pronunciaba una sola frase a quien lo recibía. Nunca era la misma, pero siempre comenzaba con «ya no basta». Ya no basta la tradición. Ya no basta el texto. Ya no basta el perdón. El último destino fue una ermita destruida durante la guerra, situada al borde de un acantilado, donde el viento no cesaba y las campanas rotas colgaban aún de un marco carcomido. Allí, en un nicho secreto sellado con cera negra, depositó el anillo sin inscripción, la llave de lino, el crucifijo hueco, y el documento ya incinerado cuyas cenizas habían sido guardadas en una pequeña urna de obsidiana. No dijo oración alguna. Solo encendió una lámpara de aceite y selló nuevamente el nicho con la inscripción en griego antiguo: verdad y misericordia. A su regreso a Manila, no fue al arzobispado ni al Vaticano por medio de embajada. Entró por la puerta lateral de una escuela católica en ruinas y descendió hasta la vieja sala de calderas, donde lo esperaba una sola figura sentada, el hombre ciego del primer nodo, ahora sin bastón, con los ojos abiertos como si pudiera ver, pero sin mirar. El cardenal se sentó frente a él. No hablaron durante horas. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez. El ciego sonrió, no como un vidente, sino como alguien que ha esperado una sola cosa durante toda su vida. Y en voz apenas audible, dijo: León XIV ya lo sabe. No vendrán más instrucciones. Ya no las habrá. Esa noche, los informes oficiales del Vaticano emitieron una nota breve. El cardenal Luis Antonio Tagle ha concluido la misión encomendada por su santidad. No se anunciará el contenido. No será reemplazado en su cargo. Ha solicitado retiro en silencio y ha sido concedido.